Está con nosotros Juan José Uchuya, abogado con especialidad en Derecho Penal, director de la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia, RENAFAM, y también está Olga Izquierdo, estudiante de Ciencia Política, directora del movimiento Que no nos callen, depende de ti, y yo creo que también futura parlamentaria de la República. ¿Cómo están ustedes, Olga? Buenos días. Buenos días, Francisco. Muchas gracias ¿Qué por tal? la invitación. Un gusto tenerlos y sobre todo a ambos, ¿no? Porque ustedes como dupla automáticamente reflejan el tema en cuestión, que es el discurso de odio por el que tú, Olga, fuiste denunciada en algún momento y gracias al excelente trabajo del doctor Uchuya finalmente saliste libre e inocente. Para aquellos que tal vez no recordarán o no hacen la conexión entre Olga y el doctor Uchuya, Olga Izquierdo se hizo viral, se hizo tendencia hace ya un año y pico más o menos, por su valiente denuncia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima y Callao, donde en los baños de hombres y de mujeres se permite ingresar a hombres y a mujeres y a cualquier otra de las nomenclaturas inventadas por los progresistas, porque para estas personas los seres humanos no somos binarios, sino que el género es variado y diverso. Yo puedo ser hombre, mujer, perro, gato, pericote, puedo ser micrófono, puedo ser celular, puedo ser lapicero, puedo ser lo que me provoque y nadie puede cuestionarlo, porque el simple hecho de cuestionarlo es ya en sí mismo un acto de discriminación y parte del discurso de odio. Olga, hagamos un breve recuento de aquel día de... ¿Fue hace un año, año y medio más o menos? Sí, fue hace un año y medio, aprox. Bueno, primero, Pancho, gracias por la invitación a tu programa. Es importante dar el contexto a las personas para que puedan conocer que en mi caso bastó la sola protesta contra las señaléticas de los baños denominados inclusivos en el aeropuerto Jorge Chávez para que yo haya sido perseguida penalmente durante un año. Un año. La persona que me denunció es una persona transexual que además señaló que yo había expresado un discurso de odio. Sin embargo, el análisis fáctico que realiza la Fiscalía respecto a este caso señalaron que toda mi protesta, mi disconformidad respecto a estas señaléticas fueron realizadas en el ejercicio pleno de mi libertad de expresión y que además no hubo una lesión o afectación a los derechos de esta persona que me denunció, ni del grupo de personas que representa, porque él es un líder de un colectivo de personas transexuales. Y fue además defendido, si mal no recuerdo, por abogados de IDL, ¿verdad? Exacto, defendido, patrocinado por abogados de IDL, en este caso el abogado Carlos Rivera Paz. Oh, sorpresa, ¿no? Siempre el lado incorrecto de la historia. Sí. Entonces, es importante señalar esto porque mucho se utiliza el término discriminación, es un término que se está manipulando para justamente señalar que las personas que estamos en contra de la ideología de género somos personas que discriminamos o que expresamos discursos de odio contra estos grupos. Sin embargo, para que se considere que el delito de discriminación ha sido consumado, debe haber una real afectación de un bien jurídico protegido. Por ejemplo, el bien jurídico al derecho a la vida, ¿no? ¿Cómo lesionamos o cómo se lesiona ese derecho? Es a través, por ejemplo, del aborto. Cuando se asesina al ser que se está gestando en el vientre de la madre, que es sujeto de derecho en nuestra Constitución y que por lo tanto se vulnera de esa forma su derecho a vivir. Entonces, en este caso no hubo ningún tipo de lesión ni afectación contra los derechos de esta persona. Regresando al tema del delito de odio, la Fiscalía además señaló que ese delito no está regulado en nuestro país. No es algo que sea parte del ordenamiento jurídico aquí en el Perú. Sí hay en la Constitución, nadie puede ser discriminado por raza, por edad, es una configuración bastante amplia, ¿no? Pero el problema está cuando se incluye, porque está incluido ahora en ese mismo artículo, el tema de identidad de género, porque el mismo género en sí mismo es ya un tema bastante subjetivo, donde no se permite ni siquiera que la biología o la ciencia entre, porque el simple hecho de cuestionar lo que puede ser género es ya en sí mismo un acto de discriminación. Ahora, doctor Uchuya, para aquellas personas que nos están oyendo, ¿podría comentarnos un poco más acerca del proyecto de ley de Susel Paredes para que la gente entienda un poco la magnitud y la extensión desde su conocimiento y pericia legal? ¿Cómo no? Gracias.
Efectivamente, el proyecto de ley es el que ha sido presentado por Susel Paredes, pero además se han acumulado otros, como el de Américo Gonza y el de María Isabel Taipe. Y se ha emitido un predictamen donde se aprueba y se da una fórmula legal que es totalmente lesiva a los derechos constitucionales establecidos para todos los peruanos, como es el derecho a la libertad de expresión. Sí. Con esta fórmula legal, donde se incluye a quienes tengan una lesión a la expresión de género o a la orientación sexual. ¿Qué cosa es el género? El género está concebido como la autopercepción de alguna manifestación del hombre o de la mujer en materia sexual. Existen más o menos más 120 formas de género, no se sabe a cuál de esas se va a aplicar esta ley. Y la otra es la orientación sexual. ¿Qué cosa es la orientación sexual? Es el modo de satisfacer el apetito sexual. De esta manera lo hacen los homosexuales, los bisexuales y todas las características que tiene cada uno de los géneros, ¿no? Han incluido estas dos palabras, estas dos expresiones en el homicidio calificado, en todo lo que son lesiones graves, lesiones leves, también en la discriminación. Y esto es un poco lo que ha comentado Olga, ¿no? Lo que sucede es que, como no estaba legislado dentro del tema de discriminación, el delito de odio, y así lo manifestó el Ministerio Público, ahora lo quieren incorporar. Esa es la idea, incorporar el crimen de odio en el proceso de discriminación, pero además en todos estos delitos. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que en primer lugar, esta fórmula legal no resiste el menor análisis de lo que significa la necesidad de imponer una ley en materia penal. Los crímenes de odio nacen de un concepto ideológico, no responden a lo que necesita y requiere el derecho penal para emitir una norma punitiva. ¿Cuál es? La lesividad. Y la lesividad se establece a través de las estadísticas. Las estadísticas criminales nos arrojan que no hay un espacio donde ellos sean perseguidos, donde sean discriminados, donde tengan la posibilidad de ser materia de víctimas de asesinatos o lesiones, como están señalando aquí. Y este crimen de odio, si tomamos en consideración las estadísticas existentes hasta el año 2014, señalaban que el propio PROMSEX, que es una institución, una ONG progre, ellos señalaban que habían 38 casos de asesinato a personas homosexuales del LGTB. Pero de estos 38 casos se estableció en las investigaciones que 20 de ellos eran asesinados por sus parejas homosexuales. ¿Qué crimen de odio puede haber del resto de la población en un tema de esta naturaleza? Tenemos preparada una nota, vamos a repasarla, vamos a escucharla o verla para aquellos que nos están siguiendo desde las plataformas de YouTube y Facebook, justamente acerca de este proyecto de ley. Vamos con la nota. La mayoría congresal tiene ahí archivados nuestros proyectos de matrimonio igualitario, identidad de género, prohibición de terapias de conversión. Lamentablemente en el Congreso pues hay no una bancada, hay un Congreso conservador, ultraconservador, que no reconoce como iguales a todos los peruanos. Una nueva propuesta legislativa ha generado gran atención en Perú. La congresista Susel Paredes ha presentado un proyecto de ley que busca sancionar a los crímenes de odio. Paredes ha propuesto cambios en los artículos número 46, 108, 121 y 122 del Código Penal, como la intención de aumentar las penas cuando estos delitos sean motivados por odio y discriminación. Además, si el crimen está relacionado con agravantes como raza, etnia, identidad de género u orientación sexual, la pena podría aumentar hasta 30 años de prisión.
Esto existe en muchos países, ya está legislado, en el Perú no. Entonces, este proyecto de ley que he presentado, en realidad son 2 proyectos de ley. Uno que pone agravantes a quien, por ejemplo, mata a una persona por el otro le parece mal que sea musulmán, por ejemplo, ¿no? Que eso está pasando en el mundo en este momento, ¿no? O porque tiene una orientación sexual distinta. El congresista Alejandro Muñante ha manifestado su preocupación por la propuesta de modificar el Código Penal para incluir el odio y la discriminación como agravante de los delitos, advirtiendo que esto podría llevar a un Estado totalitario. Hace 2 semanas, cuando se debatía el proyecto de unión civil, decían amor es amor, ¿no? Hay que legislar sobre el amor. Hoy quieren legislar sobre el odio. Mañana legislarán sobre la nostalgia, sobre el resentimiento, sobre el rencor. Entonces, vamos a entrar definitivamente ya a un estado totalitario que empieza a legislar sobre los sentimientos. Este proyecto de ley podría criminalizar el pensamiento y las opiniones, sancionando penalmente a quienes se oponen a la ideología de género. Esto podría ser un tema enteramente subjetivo al arbitrio de los jueces y fiscales, y muchos de ellos ideologizados. La pregunta que nos hacemos es, ¿y quién definirá o quién decidirá lo que es odio? Pues claro, el Estado, ese Estado ideologizado, ese Poder Judicial ideologizado, esa Fiscalía ideologizada donde existen justicia con enfoque de género, donde existen pues comisiones especialistas en género y otras hierbas que justamente lo que buscan es socavar la independencia subjetiva y objetiva de nuestros jueces, de nuestros magistrados. El debate continúa y muchos congresistas han cuestionado esta iniciativa, advirtiendo que otorgan un poder excesivo a jueces y fiscales para calificar delitos como crímenes de odio sin pruebas claras. Muy bien, escuchábamos o veíamos, para aquellos que nos siguen desde las plataformas de Facebook y YouTube, esta nota acerca del proyecto de ley de Susel Paredes, que felizmente ha sido detenido. Iba a ser debatido primero el día de ayer, luego fue pospuesto para el día de mañana, pero ha sido suspendido su interpretación o su debate. Ahora, estamos conversando con Juan José Uchuya, él es abogado con especialidad en Derecho Penal, director de la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia, y también con Olga Izquierdo, es estudiante de Ciencias Políticas, directora del movimiento Que no nos callen, depende de ti, y también autora del video que se hizo viral hace año y medio, donde ella denunciaba que los baños del aeropuerto pudieran ingresar hombres que se autoperciben como mujeres o viceversa. Justamente, curiosamente, te quiero mencionar una anécdota, porque a raíz de lo que tú hiciste, cambiaron la nomenclatura. ¿Recuerdan ustedes en el aeropuerto? Antes salía todo tipo de mujeres y ahora dice mujeres en su diversidad, pero eso no delimita igual, ¿no? Porque cualquier persona que dice soy mujer puede ingresar. Y hace no mucho, mi mamá estaba en el aeropuerto y el baño de mujeres estaba siendo reparado. Entonces, había 2 baños disponibles, ¿no? El baño de hombres y el baño de personas con discapacidad. Por supuesto que el baño con personas con discapacidad, al ser solamente, digamos, un inodoro, provocaba que hubiera una cola larguísima de mujeres. Entonces mi mamá dijo, bueno, ya que es un tema de autopercepción, me voy a meter al baño de hombres. Y trató de entrar y no la dejaron. Y dijo, ¿pero por qué no me dejan? Y dije, no, solo para mujeres. Y dijo, bueno, perdón, solo para hombres. Y dijo, bueno, yo me autopercibo como hombre. No, señora, no puede. Entonces, ¿cuál es el límite y cuál es la lógica de parte de las propias personas que ponen esas reglas? Porque por un lado dicen, todos son mujeres, potencialmente mujeres, todos son potencialmente hombres, pero al mismo tiempo, no eres lo que dices ser. ¿Cuándo es cierto y cuándo no? Sí, ¿no? de hecho, sobre eso habló la presidenta de Ocitran, diciendo que el ingreso a los servicios higiénicos es de acuerdo a la autopercepción y a cómo la persona se ve externamente, ¿no? Si un hombre tiene apariencia de mujer, puede ingresar al baño de mujeres. Entonces, y lo mismo con las mujeres, viceversa. Yo quería comentar, Pancho, sobre el artículo 323, porque justamente esta ley de Susel Paredes es una ley mordaza. Pretende censurar la libertad de expresión, como lo ha dicho el doctor. Sí. ¿Por qué? Porque quiere modificar 4 artículos del Código Penal, insertando justamente el odio y el odio como agravante al delito del delito de discriminación, por ejemplo. Sí. Entonces,
Dentro de estos artículos que quieren ser modificados o se pretende modificar está el artículo 323 del Código Penal, que fue el artículo bajo el cual a mí se me hizo la persecución penal, porque del mismo modo como ahora Susel Paredes quiere modificar estos artículos, del mismo modo se hizo durante el gobierno de PPK, bajo la gestión de la ex ministra de Justicia Marisol Pérez Tello. Se modificó excediéndose las facultades que les dio el Congreso, modificaron el artículo 323 y de esta forma introdujeron esos dos términos, orientación sexual e identidad de género, al delito de discriminación. Y ahora lo que quieren hacer es insertar el término odio. Y sobre esto en el proyecto de ley he podido ver que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha dado su opinión y ha dicho que esto es técnicamente inviable, porque no se sabe qué es odio. Deben primero conceptualizar el término para poder entender qué va a abarcar, qué es lo que se va a sancionar, porque en realidad el término es muy amplio y es muy subjetivo. Es muy subjetivo. Esto recaería básicamente en la decisión de los fiscales, y si tenemos fiscales que están ideologizados, imagínate qué tipo de justicia se va a impartir con estas ideologías que generan finalmente o inclinan la balanza hacia un sesgo ideológico que es nefasto para los derechos de todos los peruanos. Ese es el peligro. Entonces quiero resaltar que ese es el modus operandi de los congresistas, de los políticos que son activistas LGBT. Modifican el Código Penal insertando estos términos para perseguir y cercenar la libertad de expresión. Doctor, en otros países ya se ha tratado de hacer algo parecido. Tengo entendido que en Europa, en España, en el Reino Unido, ya la nomenclatura de odio o el crímenes de odio ya son pan de cada día. ¿Cómo es que ha tenido una repercusión o qué repercusión podría tener en la práctica, en el día a día de los peruanos, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de proyectos de ley, muchos peruanos se sienten enajenados con las consecuencias de lo que podría implicar la aprobación de un proyecto de ley como uno de esta semejanza. ¿Qué podría en la práctica afectar a los peruanos? A ver, en primer lugar, que la afectación al derecho se da porque la orientación sexual y el género introducidos en la normativa penal no tiene asidero constitucional. Por ejemplo, los bienes jurídicos que se protegen a través del derecho penal son como la vida, la salud, el cuerpo, el medio ambiente, etcétera. Pero no existe género en la Constitución, ni tampoco la orientación sexual como bien jurídico tutelado por nuestra legislación. De suerte tal que una norma penal, que es la última ratio que debía de ser para establecer la comunidad o el comportamiento entre los hombres en el Perú, tiene un sesgo ideológico. ¿Y cuál es? El de imponer la dictadura de género, que se dio en todo el mundo y que quieren hacerlo ahora acá. ¿Para qué? Para poder limitar a quienes no están de acuerdo con las formas de comportamiento de género. Por ejemplo, si alguien no está de acuerdo con el homosexual, si alguien no está de acuerdo con un pedófilo, expresar esto podría acarrear ser víctima de la aplicación de este dispositivo legal y ser pasible de una penalidad que puede llegar hasta los 30 años. Sí. Olga, tú lo que mencionabas es súper interesante y aquí es creo que donde podemos identificar el peligro de un proyecto de ley como este de acá, que es que el odio es muy subjetivo y muy personal también, ¿no? Entonces, yo puedo, por ejemplo, hacer un comentario para aquellas personas que nos están oyendo, escuchando. Imaginémonos que ustedes se encuentran una persona, un amigo de la universidad de toda la vida, lo ven después de tiempo y está con su hijita. Dicen, qué linda niña. Eso podría ser considerado como discriminación o discurso de odio, porque el padre podría ser un exalumno de la Universidad Irónica del Perú y decir, no, eso es ofensivo, que el hecho de que presumas cuál es el género de mi hijo y que la llames niña cuando se identifica como no binario, eso podría ser considerado como un crimen de odio, ¿no? O sea, estamos hablando ya del ridículo
pero lamentablemente el ridículo está en la vuelta de la esquina, porque el progresismo ya se alejó de la razón, se alejó del sentido común y lamentablemente tenemos que hablar sobre temas que ya estaban zanjados, como el simple hecho de lo que es un hombre y una mujer. Así es. Sí, y mira, justo lo que tú dices se condice con este artículo 316b, que lo quieren, han pretendido introducir en este proyecto de ley de incitación al odio, pero que no ha sido recogido en la fórmula legal. Pero es importante mencionarlo porque es el trasfondo de este proyecto de ley. Dice, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 1 año, ni mayor de 4 años, el que públicamente fomente, promueva o incite directa o indirectamente al odio contra una persona, grupo o una parte del mismo. Y mira lo que abarca este artículo: el que produzca o propague mediante objetos, libros, escritos, audios, a través de la imprenta, medios de radiodifusión y otros medios de comunicación social. Prácticamente abarca todo, es decir, por ejemplo, tú que eres periodista, no vas a poder expresar tu voz crítica respecto al tema de la ideología de género. Exacto. Básicamente vas a ser sujeto de persecución penal si es que este término odio se adhiere o se inserta en el Código Penal. Ya se convierte en la dictadura del Por de supuesto. género, la imposición de la ideología de género. ¿Y por qué decimos que es una ley mordaza o que atenta contra la libertad de expresión? Porque la libertad de expresión protege nuestro derecho de expresarnos con libertad, de expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, sin que nadie nos censure por eso. Es por ello que es importante proteger este derecho. Y ojo, no solamente protege el derecho a expresarnos con libertad, sino también a usar los medios que nosotros consideremos conveniente para hacer llegar nuestras ideas a la mayor cantidad de personas posible. Por ejemplo, las redes sociales, por ejemplo, el canal de YouTube, ¿no? Que ahora muchas personas utilizan el podcast. Exacto. Y otros medios de comunicación, prensa escrita. Todo ello es también protegido por este derecho. Pero este proyecto de ley, e invito a todos los que nos están escuchando, a todos los ciudadanos, que lo revisen, porque este es el artículo que se intentó, que se propuso, mejor dicho, se ha propuesto en este proyecto de ley. Entonces, es por eso que señalamos que es una ley mordaz, es un peligro para nuestra libertad de expresión. Si un hermano o un pastor dice que las uniones homosexuales son una aberración o que no están de acuerdo, van a ser sujetos de persecución penal, así como también lo fui yo, lamentablemente, ¿no? Pero gracias a Dios salí, pues, gracias a Dios, bien de ese caso, Sí. pero de todas maneras hay que estar alerta con este tipo de No, leyes. definitivamente. No creo que tu caso fue crucial para identificar cómo es que esta maquinaria progresista está constantemente persiguiendo a todos aquellos que son disidentes de la corrección política. La corrección política no es una opción, sino se convierte en una imposición. Y vemos cómo es que muchos medios de comunicación terminan arrimándose hacia la corrección política por el miedo, porque si bien no tenemos una ley que todavía legitima o legisla en favor de la persecución por presunto odio, lo que existe es una cultura cancelatoria. El simple hecho de decir algo tan común como, oye, un hombre no puede quedar embarazado, ya puede ser causal de que te despidan de tu trabajo. Eso ya sucede en países avanzados, pero también sucede en el Perú, lamentablemente, ¿no? Entonces... Y hay varios casos en otros países que justamente hablan del peligro, dan cuenta de este peligro. Por ejemplo, conocí el caso de la exdiputada Finesa Paivi Rasanen, que por haber publicado un tuit señalando una enseñanza bíblica, un verso bíblico, Sí. respecto a que Dios creó hombre y mujer, ahora ella es procesada, enjuiciada, por supuestamente expresar discursos de odio. Pero terrible. Doctor, ¿qué candados legales podemos tener o qué candados legales podríamos pensar en tener en nuestros diferentes códigos como para poder proteger la libertad de expresión y no ser vulnerados por un proyecto de ley como el de la señora Susel Paredes? Bueno, estos proyectos de ley pretenden cambiar la realidad insertando en el derecho penal instituciones que son persecutorias. Y de esta manera, como bien ha dicho Olga, cercenar los derechos de la libertad de expresión, la libertad de opinión. Nadie puede opinar en contra de los que tienen orientación
sexual totalmente distinta a las heterosexuales. Entonces, esto nos limita. ¿Qué implica eso? Que utilizan el derecho para poder imponer una ideología de género en nuestro país, cuando los valores que han insertado allí como valores persecutorios o de bienes jurídicos, supuestos bienes jurídicos, no están ni reconocidos ni en la Constitución ni en los tratados internacionales. En el Tratado de Derechos Humanos usted no encontrará nada de género ni de orientación sexual, y ellos lo toman como suyo, como si existiera un derecho constitucional, y lo aplican al derecho penal, cuando antes debería estar en el Código Civil establecer qué cosa es la orientación sexual o qué cosa es el género. Son tan amplios los conceptos que podrían meter preso a cualquiera. Pero esto yo voy a decir la verdad que yo considero. La dictadura de género, a través de todos sus activistas, lo único que buscan es callar la voz de los pastores, la voz de los sacerdotes, la voz de los periodistas y la voz de todos aquellos que tenemos una posición que defiende la identidad de las personas binarias, defiende el matrimonio y defiende la familia. Esto, en última instancia, lo único que quiere es callar, cerrar la boca de quienes opinan contrario a estas orientaciones sexuales. Curioso también, porque veíamos en el video, en la nota que mostramos hace unos instantes, Susel Paredes hablaba de la discriminación a los musulmanes, pero no habla de la discriminación a los cristianos, ¿no? A eso parece estar... Ni a los judíos, ¿no? Ni a los judíos. Eso es recomendado hasta incluso, ¿no? Odiar a los cristianos y a los judíos. Claro. Y eso que somos perseguidos. Claro, y eso que supuesto, sí somos, ¿no?, realmente perseguidos. La cristianofobia está permitida, ¿no? Como, es políticamente correcta, no pasa nada. Sí. Porque como tú bien decías, hay esta persecución a los sacerdotes, a los pastores, a cualquier persona en realidad que tenga una opinión disidente, ya sea por obra y gracia del Espíritu Santo o por obra y gracia de la razón y el sentido común, ¿no? Porque no se necesita ser un cristiano para identificar, oye, creo que la ideología de género pone en peligro a los jóvenes, a los niños y a los niños de las siguientes generaciones. Ya para ir cerrando con estos dos ilustres invitados, Olga, ¿te veremos en las próximas elecciones? Seguramente. ¿Pero votando o participando como candidata? Bueno, siempre que me preguntan esto, respondo de esta manera, ¿no? Yo tengo un llamado en la política. ¿Lo tienes? Me gusta. ¿Desde antes de lo del susodicho evento? Desde antes, por supuesto, porque yo ingresé a la universidad. Yo estudio ciencia política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ingresé ahí antes de lo que pasó en el aeropuerto, porque justamente era mi anhelo, mi sueño, servir a mi país en la política. Entonces, actualmente estoy estudiando ya prácticamente mitad de carrera, y Dios mediante, si Dios quiere, estaré participando en las próximas elecciones. Y dime, ¿en tu casa de estudio fuiste repudiada, fuiste bien recibida luego de lo sucedido en el aeropuerto, o fue indiferente? Bueno, en la universidad hay jóvenes que están a favor de estos temas, porque dentro de la universidad hay organizaciones que promueven estas ideas, el progresismo, la ideología de género, el feminismo y todo ello. Pero estoy realmente muy agradecida con Dios porque tengo compañeros que también están en contra de todas estas cosas, y en la universidad, al menos con mis compañeros de base, promoción, hay un respeto y por mis ideas. Y bueno, he tenido también el apoyo de varios compañeros y amigos de la universidad respecto a la lucha que estoy emprendiendo. Hay muchos jóvenes en San Marcos que están en contra de esto y son esa voz crítica y disidente al progresismo. Y yo me siento muy honrada de tenerlos como amigos. Me alegro mucho que hayas tenido al menos un grupo de amigos que te haya protegido y te haya aceptado y te haya respetado por tener una opinión dirimente. No te pierdas Tendencias, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por Betel Radio 100.1 FM.